el círculo principal de la cabeza. Fíjense, este se lo quiero hacer en toda la hoja porque lo quiero hacer como un regalo. Tengo un amigo, escritor, que bueno, nos gustó mucho la película, pero a él le encanta mucho esta película. Y cumplió años hace un par de semanas y pues ya sabemos, ¿no? Pues no podemos hacer fiesta ni nada. Entonces le debo su regalo. Y me acordé mucho porque le gusta bastante, aparte de que para la clase funciona muy bien porque vamos a hacer ejemplos de este tipo. Entonces, si tú también en algún momento un dibujo te sirve para regalo, pues ya tienes el regalo a la primera, ¿no? Bien, círculo principal para la cabeza. Ahora, línea de la mitad del rostro. Línea de la mitad del rostro. Fíjate que aquí lo podemos marcar sin tanto, sin tanto miedo de que se marque muy oscuro porque el Pentel Brush lo va a cubrir bien padre. Entonces, pero tampoco abusen de marcarlo así demasiado, ¿eh? Hagan el boceto lo más clarito posible. Si se marca mucho, no importa, se va a cubrir muy bien con el Pentel. Ahora, en la parte del hocico, ¿se acuerdan cómo era? Pues es una figura aparte. Aquí voy a colocar ese circulito, pero ojo, voy a colocar ese círculo para la zona del hocico, pero si observamos a detalle, ¿qué forma tiene más en el hocico, muchachos? ¿Qué figura geométrica encontramos en el hocico? Más que un círculo, ¿qué es? Es un cuadrado, muy bien. Un cuadrado, pero con líneas curvas, ¿no? Hacia afuera, un cuadrado gordito como una almohadita, como una almohadilla. Entonces, hacemos un poquito el recuadro desde el círculo. Aquí lo vamos transformando. Déjeme nada más le quito el enfoque automático porque se me está distorsionando bien feo todo esto. Ahí está, hacemos nuestro recuadrito para la parte del hocico. Y ahora el dibujo de la nariz básicamente sabemos que es por lo que tenemos que comenzar cuando se trata de un dibujo, un rostro de un perro así de frente, de un perro, de un gato, de lo que sea que vayamos a dibujar. ¿Se acuerdan? Excelente. Circulito principal. Fosa, ¿recuerdan qué figura tenía la nariz de un perrito? ¿A qué se le parece? ¿A qué se le parece la naricita de un perrito? Un champiñón, muy bien. Un honguito. Y en la parte de abajo de la nariz se parte por la mitad aquí, justo al centro de la línea que colocamos al inicio. Aquí se parte la naricita. Fíjate, este perrito está muy padre. ¿Saben qué raza es, verdad? Los que conocemos de perros. Es un schnauzer, pero todo cochinillo. En la película son unos perritos así de todos sucios, todos cochinillos, como de basurero. Y están así todos cochinillos y van por la vida en la aventura. Y está bien padre porque es un perrito que después se encuentra con una persona y es muy emotivo la película. En la parte de la boquita, muchachos, si te fijas aquí no es tan normal como pudiéramos a lo mejor dibujarle el hocico de un perro completito. Aquí solamente van a hacer como una faldita. Observa. Las linecitas las podemos colocar hacia abajo como una faldita, como hilos caídos hacia la parte de abajo y llegan hasta la orilla. Aquí arribita da vuelta la nariz, arribita de la nariz, da vuelta el cabellito y aquí un apartado justo arribita de la nariz. Un apartado como cuando te peinas con el apartado al centro, cabellito hacia la izquierda, cabellito hacia la derecha.
Aquí en los perritos se les hace mucho este pequeño apartado encima de la nariz. Entonces, hacemos nuestras líneas guía, no presiones tan fuerte porque lo vamos a cubrir con el Pentel, pero sí nos ayuda mucho a tenerlo ya listo para saber por dónde va a ir el trazo del Pentel, que aunque vamos a realizar garabatos, nos tenemos que planear perfectamente cómo va a ir cayendo todas las líneas para poder adaptar ahora nuestra forma de hacer los trazos. ¿De acuerdo? Así como una faldita. Y recuerden que siempre que lo que vaya adelante cubra mucho de lo que está hacia atrás, es lo que va primero. Siempre dibujamos lo que va adelante, muchachos. Siempre. Es lo más inteligente para un dibujo. Dibujamos lo que está al frente porque lo de atrás simplemente no se ve o se ve incompleto. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan cuánto la división de los ojos, muchachos? Aquí arribita del hocico. De hecho, me faltó colocar la línea de los ojos. ¿En cuántas partes se dividen los ojos o cómo lo podemos dividir? ¿O de qué depende más bien la división de los ojos para colocarlos? Dice, ¿y en 5 partes? No. Dice Pamela, en 3 partes. Muy bien, Pamela. Y depende, recuerden esto, depende del ancho de la nariz. Gracias, Didier. Depende del ancho de la nariz. Sumando, o bueno, no sumando, sino colocando la línea al ancho de la nariz, trazamos una línea guía hacia arriba. Esto memorícenlo, muchachos, memorícenlo, porque en algún momento les apuesto a que han querido dibujar a lo mejor algún perrito, algún gato, algún animal de ese tipo. Y esto, una vez que lo memorizas, puedes entender perfectamente cómo poder colocar la estructura. Es como cuando vas a la tienda y te quieren hacer, te quieren dar cambio, ¿no? Te quieren dar cambio de, no sé, pagaste unas galletas que costaron, no sé, 20 pesos y pagaste con uno de 50 y tú tienes que memorizar de que, caray, pues, cuánto, haces una multiplicación, una resta o una suma o lo que sea que necesites hacer para poder resolver, ¿no? Y que no te hagan sonso, que no te vayan a quitar dinero. Aquí es más o menos lo mismo. Cuando hacemos un dibujo, tienes que aprenderte esta operación, digamos, la manera en cómo se realiza para que cuando lo dibujes sepas cómo colocar la estructura y nunca te vaya a salir, nunca vaya a fallar esa medida. Y que aunque siguen siendo números, va enfocado mucho a lo mismo. Los ojitos se colocan de la línea hacia afuera, de la línea hacia afuera. Empezamos con el de la izquierda. La formita, si te fijas, es como un polígono. No es tal cual un círculo. El círculo pues está dentro de, pero aquí podemos hacerlo como un polígono, con líneas ligeramente rectas. Entonces, esto te resuelve muchísimo la vida cuando ya te quieres especializar en algún tipo o quieres hacer algún dibujo que simplemente recuerdas cómo se realizaba y visualmente ya lo vas planeando en tu mente hasta eso. Lo vas planeando en tu mente, vas observando las líneas de los bocetos. Sí, recuerden, más que un círculo es una línea, una figura poligonal en donde vamos marcando precisamente las líneas como una mascarita. Vamos a realizar 3 dibujos, Ricardo. De preferencia, vamos a realizar 3 dibujos. Y los 3 son personajes de stop motion que le va muy bien al estilo de los garabatos, como cuando hicimos el tema de garabatos realistas o realismo con garabatos. Pues lo enfocamos en personajes con volumen, ¿recuerdan? Personajes con volumen. De hecho, aquí lo tengo. Hicimos un elefante, no recuerdo si con ustedes hicimos un elefante o un rinoceronte. Y hicimos una textura de una pelotita de béisbol o una cuchara, con usted, no sé si con ustedes fue. Y un ojo, cuando hicimos con la pluma azul. Vamos a dibujar, por favor, la pupila. Aquí la pupilita la colocamos circular. Perdón, el iris, el iris. La zona del iris, recuerden que es el área de color. Y la pupila es la bolita negra
dentro del área de color. Observen el brillo, se alcanza a ver el brillito. Se alcanza a ver el brillito por encima de la pupila. Lo único que podemos sombrear aquí es la pupila. Recuerden, la pupila siempre va oscura y si no lo señalamos que va oscuro, se va a ver raro desde el boceto. Entonces lo rellenamos un poquito. Muy bien. Del otro lado igual. Círculo para el iris. Circulito para la pupila. Y rellenamos la pupila. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Esto es lo más difícil de un dibujo de un perrito o de un gato. Siempre lo más difícil, yo creo que en cualquier rostro. Ojo, nariz y boca. Una vez teniendo eso, lo demás va a estar sencillísimo. Me faltó la parte de arriba de la nariz, donde cambia entre el frente y la parte superior. Esta de aquí. Es simplemente una lineecita que divide el brillo superior de la sombra que está aquí al frente. Esto de aquí. Incluso lo podemos rellenar tantitito la nariz para nada más diferenciar estas dos partes. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Y lo demás va a estar súper sencillo, la forma de las orejas, el resto del cuerpecito, súper sencillo y nos va muy bien, porque como vamos a hacerlo con garabatos, tenemos mucho espacio para poder hacer un trazos así bien sucios, bien desordenados. Bueno, no son sucios, son desordenados. Los trazos con garabatos son muy desordenados, pero tienes que ir pensando en el dibujo. ¿De acuerdo? Pensar en el dibujo. Recuerden que aunque hagas con cualquier técnica, el dibujo es lo más importante de todo. Un buen dibujo planeado va a resultar en una buena pintura o técnica que quieras utilizar. Gracias, Armando. Elvis, cuando terminen los demás hasta este punto, por favor. ¿Alguna duda que tengan en este momento, muchachos? ¿Alguna duda? Excelente. Oigan, les quiero contar algo. ¿Cuántos de ustedes les gusta la animación? ¿O cuántos de ustedes quieren aprender a hacer animación para poder así hacer películas y series animadas y comerciales animados? Recuerden que a veces platicamos sobre eso, ¿no? A veces platicamos sobre eso. Muchos me preguntan de que, maestro, ¿qué carrera puedo estudiar? Y yo les recomiendo mucho animación. Les recomiendo mucho animación. Si te gusta esta parte del arte y te quieres ir por ese lado del arte, pues hay muchas opciones, ¿no? La opción de la fotografía, la opción de artes visuales, diseño gráfico, arquitectura, etcétera, etcétera. Pero yo recomiendo mucho animación si te gusta más esta parte de lo artístico. Y les invito porque vamos a tener una plática en estos días, vamos a tener una plática, voy a invitar, ¿se acuerdan que les platico de mi maestro Abdiel? Abdiel Cortés, el maestro de animación. Bueno, ya lo invité a que tenga una plática con ustedes, con todos nosotros, para que le puedan hacer preguntas sobre el tema de la animación. Y vamos a abrir próximamente ya tuvimos la plática para poder abrir el taller de animación y ahora sí lo van a conocer. Y van a decir, sí, maestro, el maestro Huichín platica de usted, el maestro Abdiel. Y van a decir que somos compas. Digo, no, sí, es que somos compas. Para que le hagan preguntas. Luego les digo cuándo va a ser. Y ya también estamos formando lo de la convocatoria que les comentaba sobre lo de las historias, sobre las ilustraciones de las historias, para que se vayan preparando por si quieren participar. Dice, para ese taller necesitaríamos tableta gráfica. Puede ser con mouse, Diana, puede ser con mouse o
de preferencia una tableta gráfica, sí, pero también puede ser con mouse. En animación 3D, va a ser una animación 3D, sí puedes utilizar ambos, porque como son muchos controladores de que estás haciendo mucho cliqueo, puede ser con mouse. Este, pero bueno, ya pronto practicaremos. Espero que hayan terminado hasta este punto, muchachos. Vamos a colocar parte de la ceja en la parte superior de los ojos, como una linecita cuadradita. Y ese se va a salir un poquitito. Si observan, se sale un poco del círculo para poder formar este volumen hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Con el borrador o con la goma moldeable podemos limpiar un poquito los espacios para que se vea esto más completito, como parte de la ceja. La cejita cuadradita. Y si observamos aquí, por ejemplo, esta parte va muy recta hacia el cuello. Vamos a dibujar primero la zona del cuello, que va ligeramente recta de aquí, pasando a los lados del hocico hasta este punto más o menos. Del otro lado está ligeramente más hacia adentro por la posición. Hacia adentro. Dice Uriel, ¿puedo usar iPad para el de animación 3D? Fíjate que creo que sí, pero no es conveniente. Sí se puede, pero no es conveniente porque en animación 3D a veces tienes que soportar un programa que muchas de las veces el iPad no lo aguanta. No es que no se pueda, sino que tiene poca capacidad para soportar un programa de animación. Es demasiado. Cuando instalas un programa de animación tiene tienes que tener capacidad suficiente para tu equipo. Lo más recomendable es una laptop o una computadora de escritorio. Colocamos en la parte superior las orejas, por favor. Primero vamos a realizar qué figuras tienen, para empezar. ¿Qué figuras tienen las orejas? Y está bien sencillo de identificar. Un cuadrado a la izquierda, muy bien. Primero es un cuadrado y un triángulo, ¿ya vieron? Figuras geométricas. Un cuadrado a la izquierda y un triángulo en la orejita de la derecha. Muy bien, un cuadro y un triángulo. Así es, un cuadro y un triángulo, así sencillamente, Avi. Un cuadro y un triángulo que vamos a texturizar. Recuerden irse siempre por figuras geométricas. Nunca hacer el dibujo directo porque nos perdemos en las formas básicas. Y una vez que ya tenemos el cuadro y el triángulo, detallamos un poquito con algunas líneas. Incluso, fíjense muchachos, desde aquí ya como que medio ensuciamos el trazo. Como que medio ensuciamos el trazo y ya nos salen así los trazos medio chuequecillos para darle un poquito de textura en el pelo. Lo único que nos conviene hacer mucho en este punto es hacer algunos trazos como lo que hicimos en la boquita, en los bigotes. Trazos hacia dónde va la línea del que vamos a utilizar con el Pentel. Las linecitas tenemos que traducirlas en una guía o un caminito por dónde vamos a utilizar el Pentel, hacia qué dirección. En las cejitas de igual manera, trata de buscar un poco la manera en cómo darle volumen y en este ejemplo son ligeras curvitas. Por ejemplo, para la ceja izquierda son curvitas a la izquierda, para la ceja derecha son curvitas a la derecha. Pero rayamos, ensuciamos con trazos nuestro boceto para que podamos adaptarlo. Ya cuando hagamos el Pentel, te vas a adaptar a estas líneas del trazo, sencillamente. Hay unos mechoncitos, ya los vieron, a los lados del perrito, así como el pelillo todo despeinadillo. También los ensuciamos los trazos, hacemos los mechones con trazos inestables, muy sucios. No hay perfección en estos trazos, es simplemente buscar la dirección y trazarlo de manera muy libre. Sí conocen el stop motion, ¿verdad?
Levanten la mano los que no conocen el stop motion. Los que no conocen el stop motion. El stop motion, muchachos, es una técnica para hacer películas en donde creas el personaje físico, como con plastilina, ¿sí lo han visto? ¿Cuántas películas en stop motion han visto? Tengo muchísimas y son favoritas. Una es La Isla de Perros. Todas las de Gromit, Wallace y Gromit, la de La Batalla de los Vegetales, el de Pollitos en Fuga, Coraline, todas las de muchos de la Tim Burton, ¿no? El extraño mundo de Jack, Coraline, Paranorman, me gusta muchísimo la película de Paranorman, no sé si la hayan visto. Laika, muy bien. Todas el stop motion es básicamente, andan todos los de Legos también es en stop motion. Esas películas tienen los personajes físicos, pero hechos como esculturas, como pequeñas esculturas de plastilina. Y este personaje no es una creación digital, esa es una fotografía del personaje físico que hicieron como con plastilina. Y el pelito es pelito ya sea real, puede ser pelito real, puede ser pelito de estambre, puede ser hilo. Y crean a los personajes. Entonces este perrito de Isla de Perros es la fotografía del personaje físico. ¿Sí? No crean que es un personaje hecho en digital, ¿no? El stop motion es ir moviendo los monitos y tomándole foto por foto. Vamos a dibujar, por favor, la parte del cuerpecito, pero recuerden que no tienen que llegar a la orilla del papel. Recuerda que no tienes que llegar a la orilla del papel. Déjale un espacio que no llegue a la orilla del papel. Mira, es el espacio que le estoy dejando yo. Muy bien, hacia la izquierda y a la derecha. Y aquí vamos a hacer tal cual, en esta parte del pechito, ya podemos hacer una parte de garabatos. Ya podemos hacer una parte de garabatos. A ver, Edgardo, cuéntame más, está aquí en la clase. Colocamos estos garabatitos. Muchas gracias, Edgardo. Está viendo el chat. Colocamos los garabatitos aquí en el pecho. Esto que acabamos de hacer, muchachos, es muy similar a lo que vamos a desarrollar con nuestro Pentel. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Elvis, cuando termines hasta este punto. Mientras vamos terminando, muchachos, vamos a felicitar a Cintia González Rayas. Hoy cumple 14 años, muchachos, para que la feliciten y les manden aquí en el chat porque nos está leyendo. Una felicitación, muchas felicidades a Cintia González Rayas. 14 años, para que dice que quiere que le regalen un material de arte para las clases. Muchas felicidades, ahí ya está abierto el chat para que la feliciten a Cintia. Cuando si nos vas a invitar a la fiesta, Cintia. ¿Qué va a haber? Va a haber taquitos, ¿no? Va a haber taquitos. Ahorita salida, dice Gabriel, esas son las mañanitas y luego en otro chat. Que cantaba el rey David. Así todos vayan completando la canción, ¿no? Muchas felicidades, que cumplan muchos años más y que dibujes mucho. Gracias, muchachos. Recuerden que para todos los que de repente cumplen años, avísenme, pueden ser en el chat y está padre. Recuerden que pues, no tenemos
manera de cómo juntarnos, ¿no? Hacer una fiesta, pero con mucho gusto. Nos la pasamos bastante bien. Muchas gracias, María. Vamos a dibujarle un pastel, dice Uriel. Muy bien. Perfecto, muchachos. Muchas gracias y muchas felicidades, Cintia. ¿Quién más cumpleaños hoy? Fíjate que siempre que me toca felicitar a alguien, a veces hasta como dos o tres se suman de que yo también cumpleaños y lo, caray, hasta en el momento. Pero nos toca mucho que cumplen varios en el mismo día. Ahí, ¿quién cumpleaños? Dice Changuifón. ¿Cumples años, Changuifón? Bueno, pues también felicidades para, para Changuifón. Ayer cumplió mi hermano, dice Uriel. Bueno, ya quedó. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias y felicidades a Cintia nuevamente. Ahora, déjenme desactivo mi camarita. Bien, muchachos. Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Y lo que vamos a desarrollar a continuación, tráiganse, por favor, tráiganse el Pentel. Tráiganse el Pentel. Levanten la mano los que tienen el Pentel nuevo, nuevecito. Los que tienen el Pentel nuevecito. Bueno, les quiero mostrar. Aquí tengo. Ay, ya no tiene. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo, muchachos. A mostrar un ejemplo. Ese sí nos va a funcionar, Avi. Ahora, fíjate muy bien. Voy a explicar la manera en cuando se cambia un repuesto, muchachos. Cuando se cambia un repuesto, que es muy similar a cuando lo tienes nuevo. Abre el paquetito, por favor, abre el paquetito. Saca tu pincel y observa que en esta parte de arriba, para todos los que no lo tengan, conózcanlo para que después lo puedan conseguir. La pluma con punta de pincel, la conseguimos en las tiendas de arte, generalmente, únicamente en las tiendas de arte. Si eres de la ciudad de Monterrey, por ejemplo, lo puedes conseguir en Adosa, papelería Adosa, en Lumen, y en la Ciudad de México igual, en Lumen. Si no tienen un Pentel, recuerden que pueden utilizar un pincel normalito de acuarela. Un pincel normalito de acuarela. De estos, muchachos. De estos, de los pincelitos normales. Y un botecito de tinta china o preparar acuarela negra. ¿Sí? Este botecito de tinta china, pues nada más agarramos y vamos rayando. ¿Sí? O el Pentel, eso se lo recomiendo mucho porque es una técnica especial. Perdón, una manera especial de cómo utilizarlo. La tinta no es exactamente igual como acuarela, aunque sí esa base de agua no es exactamente lo mismo. Tiene un proceso de secado mucho más rápido y más limpio al momento de dibujar. Fíjate muy bien. ¿Cuánto le costó el repuesto? Dice, aproximadamente está como en unos 30, 40 pesos, yo creo. Como unos 30, 40 pesos el repuesto. Miren, una vez que abren su Pentel nuevo, para los que tienen el Pentel nuevo, desatorníllenlo, pero en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O bueno, no en el sentido contrario, sino que en el sentido contrario de lo que normalmente se atornilla. Si lo atornillas hacia acá, como normalmente se cierra la llave, hacia ese lado, en este punto se va a abrir. También raro los japoneses, lo hicieron al revés. Lo abres en lo que normalmente nosotros cerramos algo, ¿sí? En el sentido de las manecillas, cerramos, ¿no? En el sentido de las manecillas, cerramos. Y en este caso, en el sentido de las manecillas, se abre. Entonces, desatornillamos y tienes un anillito rojo. Para los que tengan el Pentel nuevo, tienen un anillito rojo. Ese quítaselo y vuélvelo a poner, ¿sí? El anillito rojo es nada más un segurito para que no toque la punta del pincel y no se le salga tinta. Entonces, nada más desatorníllalo, quítale el anillito rojo y lo vuelves a atornillar. Y en este caso, para los que le tenemos el repuesto, pues ya se terminó. Este de aquí ya se me terminó. Y esto es lo más importante, la punta es lo más importante, ese nunca lo vayamos a maltratar. Que nada más lo abro.
Una vez que abres el repuestito, exactamente lo mismo como cuando quitaste ahorita estando nuevo, y se atornilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj, como normalmente nosotros abrimos, ¿no? Atornillamos con mucho cuidadito y ahí está. Nada más asegúrate de no apachurrarle mucho en esta parte porque aquí es donde se le sale la tinta. Destapamos y para los que tengan el Pentel nuevo, tráiganse una hoja que no sea su dibujo. Una hoja para echar a perder. Una hojita para echar a perder. Préstame una hoja, no importa. Una hojita para echar a perder, por favor, para rayar un poquito. Para rayar un poquitito. Y lo que vamos a intentar hacer, muchachos, es simplemente, y para los que ya preparan, tienen la preparación de su hoja, aquí les voy a poner una hoja amarilla para que se vea muy bien el trazo y que no se vaya a confundir con mi hojita. Fíjate, Matt Groening así dibujó a los Simpson. No tenía hojas blancas. Y dijo, voy a dibujar en una hoja amarilla porque era lo único que tenía a la mano. Y les gustó mucho a los productores. Y dijo, mira, amarillo se ve bien padre. Y fue un accidente. No tenía hojas blancas. Vamos a poder probar para que si los que tienen el Pentel nuevo, apachúrenle aquí. Esta parte, apachúrenlo una sola vez y vas a observar que aquí va a caer tinta. Pero solamente una sola vez, por favor. No le estés apachurrando muchas veces porque se va a soltar toda la tinta. Una sola vez y ves cómo cae la tinta. La punta debe de estar blanca porque es nuevo. Entonces, tenemos que agitar un poquito para que baje la tinta y se va a ir pintando poco a poquito. Si crees que se tarda mucho, apachurra una segunda vez, pero nada más un apachurrón nada más y se le sale un poquitito más, agitamos y para que baje, ¿sí? Para que baje. Y con la punta vamos a intentar hacer lo siguiente, todos con el pincel, hay algunos que tienen estilógrafo, bueno, está bien. Hay algunos que tienen la punta de esponjita, y eso también está bastante padre, la pluma con punta de pincel. Todos con la punta en una hojita, si tienes una hoja ahí aparte, vamos a intentar hacer garabatos, ¿sí? En tal cual los garabatitos, muchachos, pero utiliza por favor la punta del pincel. No le presiones fuerte. Trata de usar garabatos con la punta. Súper, súper, lo más finito que puedas. Lo más finito que puedas. ¿De acuerdo? En una hojita aparte, lo más finito que puedas con la punta del pincel, tratamos de hacer garabatitos. Los garabatos, no hay una manera en cómo hacer garabatos, simplemente es un desorden total. ¿Sí? Para todos lados. Para todos lados. Pero trata de que se vean los trazos, mira. Trata de que se vean los trazos. Te vas a dar cuenta que el Pentel es de mucha presión, de manejar muchísimo la presión de la mano. Sientes que no tocas el papel. Ya sienten que no están tocando el papel porque es demasiado suave a veces la punta del pincel. Entonces, hagamos estos garabatitos, por favor, nada más para practicar un poquito. Súper finito, muchachos, lo más pequeñito, lo más finito que puedan. Eso es para dominar un poco la presión. Cuando se trate de hacer sombras en el dibujo, pues ya podemos presionar un poquito más, pero solamente hasta el final, ¿sí? Solo hasta el final. ¿De acuerdo? Garabatitos. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Trate de que no se junten los garabatos, que no se vea como una mancha, que se vean así separaditos los garabatitos. Es nada más para la pura práctica y un poco soltar la mano para poder saber cómo lo vamos a hacer acá. Muy bien. Levanta las manos que ya hicieron los garabatos. Excelente. Bueno, tapen su pincel tantito. Siempre que no lo necesiten, tápenlo muy bien. Tápenlo bien. ¿Quién falta de hacer sus garabatitos, muchachos?
Dice, no queda tan delgado con el pincel. Quítale un poquito de tinta, Katia. A lo mejor está muy cargado. Quítenle un poquito de tinta. Si le pusieron mucha tinta en el pincel, va a salir un trazo gordísimo. Quítale tinta. Quítale tinta. No importa que se vea ligeramente despintado. Sí, no importa que se vea ligeramente despintado. Es mejor que se vea despintado a que se vea muy, muy cargado y hagan un trazo bastante gordo. Pueden incluso, el pincelito, de preferencia muchos siempre que utilicen un pincel, miren, aquí voy a hacer la prueba con esta tinta. Voy a hacer lo mismo que ustedes van a hacer. Para los que no tienen el Pentel, y vamos a utilizar un pincelito. Voy a utilizar uno que ya está usadito. Miren, este que está usado, de hecho este también lo utilicé para una de tinta. Tiene que ser pincel redondo, pero nada más mucho cuidado, muchachos. Sus pinceles tienen que estar pues bonitos, ¿no? El pincel redondo, así con la punta, tiene que estar siempre bonito. Voy a agarrar un poquito de tinta de aquí del botecito. Quiten el exceso aquí mismo en el botecito. Si lo cargan demasiado, va a ser un trazo gordísimo, ¿sí? Observa, es lo mismo que tú vas a hacer. Quito el exceso de pintura aquí mismo en el botecito. Y esto que estoy haciendo, incluso hasta está peinando el pincelito. Peina el pincelito y miren cómo queda la punta, ¿sí? Y al momento de hacer los garabatitos es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Un pincel redondito de acuarela te va a dar exactamente el mismo trazo que el Pentel. Fíjate, está un poquito más diluida. De hecho, creo que le eché agua, por eso se ve diluida. Bien codo, ¿verdad? No me acuerdo por qué le eché agua. No, pero todavía tiene mucha tinta. Pero bueno, el hecho es de que va a salir exactamente igual. ¿Sí? Tienes que peinar el pincel. Si tienes un trazo muy gordo, a lo mejor tiene mucha pintura. Quítale la pintura aquí. ¿De acuerdo? Quiten el exceso de pintura. No importa que quede despintadito. Se le quita aquí mismo en el botecito. O los que tienen el godete de acuarela, pues ahí mismo le van quitando en el pocito de acuarela, en el godetito. Déjenme les activo mi pantallita. Sí, traten de peinar el pincel, traten de peinar el pincel. Si su pincel está muy maltratado, pues ya no es un pincel redondo, ya es un pincel así todo despeinado. Traten de, pues el pincel redondo es así, ¿sí? Pero sí, peínalo, así que lo peinamos tantito, le quitamos la tinta y tiene que hacer un trazo muy delgadito. El pincel redondo pues tiene la punta redondita siempre. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Excelente. Vámonos ahora con el dibujo. Les voy a mostrar antes, para los que tengan el botecito de tinta china, muchísimo cuidado, muchachos. Nunca lo dejen abierto. Nunca lo dejen abierto. Por su seguridad, aunque se tarden mucho, tápenlo constantemente. Lo abren aunque se tarden más. O si eres muy cuidadoso, pues lo puedes mantener abierto, pero siempre les recomiendo que tengan una servilleta y pongan el botecito en la servilleta. Imagínate que esta hoja amarilla es la servilleta. Siempre pónganlo fuera de su dibujo, por supuesto, y en una servilleta. ¿Por qué? Pongan atención en esto, los que tienen botecito. Levanten manos que tienen botecito de tinta china. Los que tienen botecito, les recomiendo que tengan una servilleta ahí. Y que pongan el bote encima de la servilleta, muchachos. Hemos dado tantas clases y en tantas clases nos ha pasado un accidente muy similar que no nos damos cuenta y el botecito lo tumban. Hacen esto, pum, lo tumban y se regó todo en la mesa. Ya muchas veces nos ha pasado. Entonces, lo mejor y para actuar rápido es tener una servilleta, poner el botecito, si se cae, pues ya no va a correr tanta tinta, ¿sí? Se va a mantener la servilleta. Va a ser un mugrero, eso sí, no hay que hacerlo, por supuesto, hacer que no se nos caiga. Pero cuando se te caiga, que caiga de preferencia en la servilleta. Si no tienes una servilleta y cae en la mesa, vas a hacer un regadero, pero impresionante. Así que una servilletita, ¿sí? Una servilleta, de preferencia de las de tela o un trapo de tela.
acuerdo? Que puedas manchar, obviamente. ¿De acuerdo? Y muchísimo cuidado. Ojalá y nunca lo pase que se caiga, pero si pasa, por favor, una servilleta. Y le recomiendo mucho que si de tinta china, que sea de frasco de vidrio. O tener un frasquito de vidrio, compras la tinta de la baratita, de la de plástico, y la metes en el frasco de vidrio, porque el frasco de vidrio no se va a caer tan fácil. Pesa más el frasco de vidrio, no se va a voltear. Le pego y no se voltea, no se voltea. Y el de plástico sí se va a voltear bien fácil, pero hay que ser muy ordenaditos. O hay que ser muy desordenados y desobedientes para que te pase eso, ¿no? Ojalá y no. ¿De acuerdo? Vámonos con el dibujo. Recuerden que lo más importante de un dibujo mucho es la limpieza. Y lo repito muchísimas veces. Tengo alumnos muy cochinos, muy desordenados. Y lo principal es que aprendan a ser ordenaditos. Más la regañada, dice Uriel. Sí, fíjate, es que me acuerdo de cuando me han desperdiciado tinta, porque en los talleres presenciales, pues nosotros les damos el material. Y una alumna así, alumna descuidada, pum, lo tumba y chin, ya todos los demás se quedaron sin tinta. Empezamos por los ojos, por favor. Aquí puedes limpiar o no tu trazo. Si crees que quedó demasiado oscuro, límpialo con el borrador. Yo no lo voy a limpiar, ¿sí? Para que sepas que al menos en esa técnica no necesariamente tienes que limpiarlo porque de todas maneras va a ensuciarse mucho. ¿De acuerdo? Va a cubrirlo bastante padre. Empiezo por la nariz. Garabatos. Ah, antes les quería mostrar este. Hay un póster muy bonito, muchachos. Bueno, hay varios pósters. Miren, estos son los pósters tradicionales japoneses que hicieron para la película directamente en la publicidad de Japón. Este es el real, el de la derecha, el que basamos el dibujo, y esos de la izquierda, ese tiene muy mala calidad, y este de acá son ya grabados japoneses para poder hacer la publicidad, y son todos con tinta, ligeramente con garabatitos. Están muy bonitos, entonces más o menos esto es lo que quiero que vean, porque esto es lo que quiero que ustedes logren hacer. No va a ser el trazo igual, porque este trazo no es de garabato 100%, tiene un revoltura ahí de trazos muy padres, ligeramente como garabatos, pero nosotros vamos a intentar hacerlo como garabatos, ¿de acuerdo? Pero se va a parecer mucho a esto, ¿sí? Se va a parecer mucho a eso. Son pósters tradicional japoneses y la pluma, esta plumita es tradicional japonesa, ¿de acuerdo? Por eso la técnica, ¿va? Empezamos, por favor, desde la nariz, desde la nariz. En las partes oscuras podemos rellenar, pero haciendo garabatos, haciendo garabatos. Nunca dejes de hacer garabatos. Naricita. Luego nos vamos delineando un poquitito. Todo el tiempo, muchachos, tenemos que hacer garabatos. Todo el tiempo. Cuando se trate de realizar sombras, los garabatos van a estar más juntitos. Cuando se trate de hacer luces, como por ejemplo aquí arribita, los garabatos van a estar más separaditos. Observa. No limpiamos, no necesariamente, Ricardo. Puedes dejarlo así oscurito y de todas maneras te vas a dar cuenta que el pente lo va a cubrir muy bien. Hasta el final, muchachos, cuando se seque ya nuestra tinta, dejando muy buen tiempo de secado, le quitamos ahora sí el boceto, ¿sí? Pero solo hasta el final. Vamos a hacer el ejemplo en donde quitamos el boceto hasta el final, ¿de acuerdo? Aunque si lo quieres limpiar el boceto desde antes, pues puedes hacerlo, no pasa nada. Garabatos. Delineamos las partes más oscuras con garabatos más juntitos. Y las partes donde hay un poquito de luz, ligeramente más separaditos. Por ejemplo, aquí arribita ya le hice las luces, no hay tantos garabatos. Y aquí en la parte de abajito o el frente de la nariz tiene un poquito más de sombra, pero no tanta como en la fosa, como en el pocito de la nariz. No tanta. El garabato es desorden, trazos desordenados.
Miren, aquí si se de repente como que se pierde el pocito de la fosa, pues bueno, ya me tocaría rellenar entonces la fosa para que no se me pierda, ¿sí? Pero absolutamente todo va a ser con garabatos. Trata de usar solo la punta del pincel. Esta práctica te ayuda muchísimo para tu pulso, muchísimo para tu presión en la mano sobre el lápiz, sobre el pincel, sobre el papel. Levanta la mano los que ya se dieron cuenta que no se siente el que está tocando la hoja. No se siente que está tocando, es así como que tienes que controlar 100% tu trazo, tu peso en la mano para que puedas solo conectar tu cerebro con, con, con la vista, ¿no? De que no te va a dar el tacto, no te lo va a dar, porque no se siente que estemos tocando el papel. Elvis, cuando termine la naricita, por favor. ¿Se entiende, muchachos, lo de los garabatitos? Excelente. Luces y sombras. Lo que más trabajamos son luces y sombras. Muy bien, Avi. Trate de hacerlo, Avi, más clarito, Avi. A lo mejor se marcó mucho, pero está bien porque la nariz va muy oscura, pero lo demás poco a poco, donde haya más luz, más separaditos los garabatos. Están muy bonitos, se notan muy bien, pero a lo mejor se juntaron mucho, ¿sí? Línea de los ojos, muchachos. Vámonos con la línea de los ojos antes del pelo. Dice, ¿podemos usar un Sharpie con punta delgada? Sí, Matthew, sí lo puedes utilizar. Y de hecho te recomiendo que combines el de punta delgada con el de punta gruesa para que te dé un efecto de pincel. Porque el pincel, si presionamos poquito, punta delgada. Si presionamos mucho, trazo grueso. Y con el Sharpie, si tienes el de las dos puntas, te va a alcanzar a hacer trazos muy, muy padres. ¿De acuerdo? Ojitos. Vámonos con los ojitos, por favor. Excelente, Matthew. Contorno en los ojitos. Ese sí, pues se queda vacío, ¿no? La parte blanca se queda vacía. Contorneamos los ojitos y observa con muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Vamos a delinear con garabatos. Delineamos con garabatos solo la orillita del iris. Pero unos garabatitos extremadamente pequeñitos. Y vamos delineando el iris. El iris, como va muy clarito, lo que es, sí se delinea el contorno. Pupila. Aquí la pupila es como la fosa de la nariz. Yo creo que sí va al menos un 99% rellenito. Y unos cuantos texturitas para que se vea que fue garabatito. ¿Sí? Unas cuantas. Ahora, observa. El iris no lo vamos a dejar vacío. El iris le vamos a dejar unos garabatos. Si lo puedes hacer extremadamente delgaditos o puedes hacer puntitos extremadamente delgaditos o puntitos para que el iris no se quede vacío. ¿De acuerdo? Lo mismo con el otro ojo. Primero la orillita. Aquí los garabatos más marcaditos, delineando todo el ojito. Orilla del iris. Súper delgadito el trazo. Súper delgadito. Pupila 99% rellena. Unos que otros ahí tracitos que ligeramente se alcancen a ver que fue garabatito. Y el iris extremadamente delgadito o puntitos, pero todo con garabatitos. Elvis, cuando termines hasta aquí.
Lo demás nos vamos a divertir padrísimo porque es todo pelo. Solamente vamos a intentar y van a ver que va a ser rapidísimo, la parte del pelo. Lo más tardado siempre es el dibujo, lo más complejo, lo más elaborado. Nariz y ojos, pues ya vimos que el dibujo es lo mejor porque ya no pensamos en dibujar. Muy bien, Avi. Excelente. ¿Estamos listos para hacer el pelito? Vámonos, por favor, desde la frente. Observa. Los garabatitos los tenemos que ir colocando de acuerdo a las líneas. Por lo tanto, los garabatos van a salir de la siguiente manera. Si quieres, primero obsérvalo y después ya lo haces. Nada más voy a hacer este cachito aquí entre los ojos. Cuando se trate de hacer sombras, los garabatos van a estar más juntitos, pero observa cómo voy hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. No debo hacer una dirección diferente, porque las líneas de mi boceto me dicen que tiene que estar en esta posición el trazo. Entonces son garabatitos alargados y adaptados a la línea. Donde haya un poquito de luz, simplemente o utilizo solo la punta o los garabatitos más separaditos. ¿De acuerdo? Solo la punta, así como en los ojitos, o los garabatitos más separados. Háganlo, por favor. Pero usamos nuestra línea del boceto. ¿Sí? Usamos nuestra línea del boceto. Acá que hay muchísima luz, los trazos van a ser más separaditos. Si crees que le falta más sombra en este punto, hacemos otra capita. Hacemos otra capita, pero solo en la parte más oscura. Solo en la parte más oscura. Ya no pensamos en dibujar. Lo que pensamos solamente es en seguir los trazos de nuestro boceto, porque el dibujo ya está listo. ¿Se entiende esto, muchachos, lo del pelito? Garabatos, pero en la dirección donde trazamos la línea del boceto. Y el garabato es así todo tembloroso, imperfecto, desordenado, así el trazo bastante feo el trazo. Pero si el dibujo es bueno, nuestro trazo solamente lo vamos encaminando a las luces y sombras, luces y sombras. Me voy a ir hacia la izquierda. Donde haya luces, más separadito. Muy controladito, muchachos, muy controladito. Aunque son trazos muy desordenados, tienes que controlar la luz y la sombra. Muchísimo tienes que controlar la luz y la sombra. Observa nuestro trazo, observa, perdón, la imagen de referencia. Puedes hacer garabatos manchados como puntitos, de todas maneras el pincel te va a dejar así como que la mancha toda chueca y se ve como un garabato. Miren aquí el pelito que sale de la cabecilla, también garabatitos, no dibujo los mechones, ¿no? Dibujo garabatos que van adaptados a ese mechoncito. Y aquí en las partes más oscuras podemos presionar el pincel un poquito más fuertecito para que haga el trazo más ancho y fácilmente vamos a acabar esa parte mucho más rápido. Voy a hacer nada más esta partecita aquí alrededor del ojo y me voy a pasar para las orejas, muchachos. Lo voy a dejar así como un antifaz. Va a parecer mapache. Se entiende, muchachos, el seguir la dirección de las líneas de nuestro boceto, pero vamos rellenando con garabatitos, ¿sí se entiende?
Muchas gracias, Abril. Ah, dice, en Tijuana es muy temprano, me estoy durmiendo. ¿Qué hora es en Tijuana? Son 2 horas de diferencia, ¿verdad? Creo que son las 9:44. Ay, ni tan temprano, ya es bien tarde, Abril. ¿Quién más es de Tijuana, muchachos? Y Judith Paz también es de Tijuana. Ah, se me hace que se desveló Abril. Levanten la mano los que les gusta la técnica tradicional japonesa, muchachos. ¿Les gustan los dibujos del estilo japonés? Yo sé que sí. Esta técnica es muy natural del estilo japonés. La pluma con punta de pincel es muy del estilo tradicional japonés, de la escritura y de los de los sketches. Entonces, inmediatamente cuando haces un trazo con pincel, se nota mucho la tradicional escritura japonesa, ¿no? El kanji, así con el pincelote y haciendo trazos gruesos y delgados. Entonces, esa técnica a muchos comiqueros nos gusta muchísimo por el trazo naturalito que te da el pincel. Está padrísimo. Bueno, menos a mí me gusta muchísimo. Voy a dibujar las orejas, muchachos. Me paseo de arriba hacia abajo, haciendo garabatos. De arriba hacia abajo. Donde hay luces, los garabatitos van más separados. Donde hay sombras, los garabatos van más juntitos. Observa que el trazo con el pentel resulta a veces hasta mucho más simple. Mucho más simple. No tienes que tener un detalle así ultra detalladito y preciso y chiquitito en la línea porque si hay muchísimas sombras, simplemente presionamos un poquito más y hacemos el garabato más gordo. Donde sí tuvimos que hacer el trazo delgaditito porque lo requería en la nariz y en los ojos. Pero aquí en el pelito no. Aquí en el pelito ya podemos presionar un poquitito más sin abusar, ¿no? No se trata de hacer toda una plasta nada más de una mancha negra, ¿no? Hacemos que tiemble un poquito la mano, hacemos el trazo súper desordenado, solamente respetando la dirección de nuestro boceto. Y repito, muchachos, al final deja secar como, para que no le fallemos, yo creo que unos 30 minutos mínimo. Para no fallarle, unos 30 minutos, dejar secar y ya, y observa nada más que no brille, que no esté húmedo. Y ya bien seco, muy seco, pasa el borrador por encima para quitarle todo el boceto. ¿Sí? Lo podemos hacer hasta el final. Le quitamos el borrador por encima una vez que esté bien seco, repito, unos 30 minutos. Y no le estés picando ahí porque te vas a manchar y se va a manchar tu dibujo. Deja que se seque. Ya no trata de no tocar el dibujo una vez que vamos haciendo una línea. No lo toques, se va a manchar. La tinta china es a base de agua. Es un poquito diferente de acuarela, pero es a base de agua también. Se seca, pero no se revive como la acuarela. Es a base de agua, pero no tanto. Y una vez seco, lo va a hacer muy rápido, se va a secar rapidísimo, pero aún así déjale al menos déjame desactivo mi pantallita, mínimo unos 30 minutos de secado. O si no, ya si eres de los que ya te ha tocado que borras y se mancha porque todavía no se secó bien, pues déjale más tiempo. Y trata de no mancharte, por favor.
Unos pelitos así por fuera, ¿no? Así como que medio despeinadillos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Si te faltó en algunas partes hacer un poquito más de sombra, pues puedes retocar por encima. Por encima. Sombreamos un poquito más. Pero sigue con garabatos. Como flamitas, ¿verdad? Se ven. Levanta la mano quién va junto conmigo en el proceso. Levanta la mano los que van más adelantados. Yo voy muy lento, ¿verdad? Bueno, déjenme los alcanzo. No, vamos bien, vamos bien. Vámonos ahora con la parte de la nariz. En la parte superior de la nariz recuerden que es más separadito porque hay más luz. Seguimos los garabatitos, pero a la línea de nuestro boceto. ¿Acción turbo o qué? Dice Uriel, sobres. Es que en este punto ya, de hecho, tiene que ser el trazo rápido, ¿eh? Si haces el trazo rápido, pero obviamente bien controladito con luces y sombras, sí te va a poder dar la textura garabateada. Muy padre. Si le metemos velocidad, sí nos va a dar un trazo así muy, muy desordenado. Bastante apto para ese tipo de dibujos. Yo creo que la gran mayoría de aquí son más de trazo rápido. Levanten las manos los que son de trazo lento. Los que son de trazo lento. Los que le piensan mucho para hacer un trazo. Bueno, diviértete, diviértete. Ahí Enrique, Armando. Y los que somos de trazo lento, porque yo también creo que yo soy de trazo lento. A veces me detengo muchísimo y le pienso mucho. Entonces en esta parte simplemente observa el trazo de tu dibujo y ya no pienses en dibujar, ya nada más piensa en seguir las líneas del boceto. Miren, observa que aquí se me está acabando la tinta en el pincel. Para los que tenemos el Pentel, aquí se me está acabando la tinta en el pincel. No sé si logran ver que tiene un trazo así medio despintadito. Cuando pase esto, ya si en algún momento ya no te gusta cómo se ve muy despintado, si se ve muy despintadillo ya, tienes que apachurrarle otra vez la pancita aquí para que salga otra vez tinta. La apachurro una vez y abajo lo agito tantito, 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 tantito. Y ya otra vez cargo de tinta. Quiero que sean muy sinceros en lo siguiente, muchachos. ¿Cuántos de ustedes han encontrado o han llegado a dominar mucho la paciencia en las clases de dibujo? Los que a lo mejor antes no eran pacientes y en las clases de dibujo te está ayudando a desarrollar mucho la paciencia. Muy bien, Ana. Muy bien, Gadiel. ¿Quién más? Muy bien, Armando. Lo principal, muchachos, en el ejercicio, y de hecho esto es más que una práctica de conseguir eso, es muy terapéutico el dibujo, muy terapéutico. Si vamos con un psicólogo o alguien que nos ayude a tratar de tranquilizarnos por nuestro estrés, le recomendamos muchísimo a los papás principalmente. No sé si tu papá o tu mamá a veces los veas un poquito estresadillos. Recomiéndales que dibujen contigo, que pinten contigo, les va a encantar. Muchos los hacemos en algún momento, lo hemos hecho por terapia y otros más porque nos gusta.
pero para todo es muy terapéutico. Muy, muy, muy terapéutico. Se lo recomiendo muchísimo. Y esto les ayuda muchísimo, te digo, y hay muchos papás que lo necesitan, ¿eh? Lo necesitan. No es que sepan o no dibujar, no, eso no tiene nada que ver. Lo que necesitan es sentarse y hacer algo como esto y tú le puedes enseñar también a tu mamá, a tu papá, de que véngase, vamos a dibujar, vamos a pintar, a hacer algo relacionado a esto y les ayudas muchísimo, les ayudas muchísimo. Le digo, como tema personal a mí me ayuda mucho, a mí me ayuda muchísimo. El arte es amor, muchachos. Yo creo que te cura muchísimas enfermedades, principalmente la depresión. Y más ahorita, ¿no? Levante la mano los que se ponen a veces tristes o deprimidos porque no pueden salir. Eso te cura, muchachos. Eso te cura. Así que qué bueno que están. Imagínate si no hiciéramos esto, estuviéramos ya sin pelos, todos estresados. Como Homero Simpson, ¿ya se acuerdan cuando Homero Simpson se entera de que va a tener un hijo? De que no, y se arranca los pelos. ¡Ah! Y luego de que, Homero, vas a ser papá por segunda vez. No, y se arranca los demás pelos. Y luego, Homero, por tercera vez vas a ser papá. Y se arranca los demás pelos y nada más le quedan tres. Ah, qué bonito se ve. En esta parte del pecho podemos incluso hacer el trazo un poquito más ancho, no para terminar más rápido, sino que en esta parte del pecho las sombras son mucho mayores y principalmente aquí en el cuello, mira, aquí debajo del hocico, aquí en el trazo, en el cuello, lleva mucha oscuridad, muchísima oscuridad. Por lo tanto, nos conviene presionar un poquitito más en el pincel para hacer un trazo más gordo. Déjenme les activo mi pantallita. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Incluso hasta puedes como que medio acostar el pincel y el trazo va a ser mucho más ancho. Garabatos, garabatos, garabatos. Trazo más gordo. ¿Ya vieron? Si acostamos el pincel, pero seguimos con los garabatos, rellenamos más rápido esta parte. Les digo, no por terminar rápido, sino porque hay más cantidad de sombra aquí. Y aparte vas a terminar más rápido. Aquí los pelitos que van hacia afuera del cuerpo, pues aquí regresamos otra vez con la punta del pincel y hacemos el trazo delgadito. Les digo que es muy terapéutico, muchachos. A veces hasta nos concentramos tanto que hasta ni respiramos. Así que les recomiendo muchísimo. Si sabes que a tu papá o a tu mamá les gusta el dibujo, invítalo a que practique contigo. Les va a ayudar bastante. Se van a relajar bien padre. Dice Sara, por eso estaba pelón Homero. Sí, es por eso la explicación en un capítulo de Los Simpsons es eso, de que como Homero se quedó pelón, fue porque le decían que iba a tener un hijo y otro y otro. Aquí presiono un poquitito más y listo, muchachos. Elvis, cuando termines hasta aquí, te fijaste que esta partida fue mucho más rápido. Si te quieres regresar para retocar algunas partes donde quieras
meterle un poquito más de sombra, pues lo puedes hacer. Ahora, fíjense muy bien, el siguiente, muchachos, el siguiente dibujo, no le vamos a hacer boceto. Es un reto bien padre porque lo vamos a hacer directo con el pincel. Directo con el pincel. Retoca y Elvis para cuando terminen hasta este punto, por favor. Elvis cuando terminen hasta aquí. En este momento, los que ya terminaron, observen su dibujo. Retoquen algunas partes que necesite un poquito más de sombras. Yo voy a retocar aquí. Aparte el pincel es bien inestable, ¿verdad? Ya se fijaron que es bien inestable, como que dependiendo cómo vas doblando la mano, te va haciendo garabatos y eso es muy, muy padre, al menos para la técnica del garabato. Muy bien, Abril, Carlos. Misión imposible sin boceto, Carlos, así es. En el siguiente, levanta la mano los que conocen la película de Paranorman. Paranorman, también es de stop motion. Para mí es una de las mejores películas en stop motion. Para mí. Hay muchísimas, yo creo que la gran mayoría son muy buenas, la gran mayoría. Pero esa me gustó muchísimo, muchísimo por todos los efectos de fotografía y los efectos especiales que generaron. Es una historia de zombies y fantasmas en stop motion. Está bien padre. Me decían que yo me parezco a Paranorman porque yo de chiquillo tenía el pelillo así parado, como Norman. Ahorita vamos a verlo. Los demás, Elvis, cuando terminen hasta aquí. Miren, cuando tengan el pincel con bien poquita tinta, muchachos, si tienen el pincel con bien poquita tinta, les ayuda mucho a hacer sombritas como estas, miren. Como que medio que ese es el pincel y como ya no tiene mucha tinta, nada más va manchando. Solamente va manchando así de muy, muy poquitito. La naricita siento que le falta más cantidad de sombrita. Y repito, el siguiente lo vamos a hacer sin boceto. Lo vamos a intentar hacer sin boceto. Creo que todavía falta ahí uno por terminar. No lo toquen, por favor, no lo toquen. Recuerden no tocar el dibujo. Déjenlo secar al menos unos 30 minutos. Y aún así pasen los 30 minutos, tal vez esté muy fresco el clima y se va a tardar un poquito más, así que mejor déjalo. Si se puede más de 30 minutos es mejor. Para que le puedas, ya después de los 30 minutos o después de que ya esté bien seco, limpias con el borrador o con la goma moldeable el boceto. Si quieres, si así te gusta, por ejemplo, yo así lo voy a dejar. A mí me gusta mucho cómo se ve el boceto. ¿De acuerdo? No se le echa laca, en este ya no se le pone laca. La laca, recuerden que es cuando es un dibujo en seco y lo tocas y mancha. Este se seca y ya no mancha. ¿Sí? Quedó padre, ¿no? Vámonos a hacer el siguiente, muchachos, por favor. En el siguiente vamos a hacer un personaje muy feo para que lo podamos hacer con garabatos. Vámonos con el siguiente. Déjenme traigo mi hoja porque se me olvidó la hoja. Mientras ahí lo dejo. Déjenme traigo mi hojita. Permítame tantito. Muy bien, vámonos con el siguiente. Y para el siguiente, muchachos, para los que se acuerdan de la película de Paranorman, hay un personaje, ese lo vamos a hacer sin boceto, es un reto muy padre. Miren, le quería enseñar este.
Ya se ve muy, muy ad hoc, ¿no? Listo para el póster. Ahí está. Listo para el póster de ahí la letrilla, la pongo acá y ya tenemos un póster padre de la película, ¿no? Estilo japonés. Lo que usan, para eso utilizan las técnicas variadas y muy específicas. Muy bien, el siguiente va a ser, vamos a dibujar un zombie. Vamos a dibujar un zombie, tiene que ser un personaje feo para que nos pueda dar un sentido de garabatos. ¿Se acuerdan de este personaje? Me lo hago un poquito más grande. No hablaba, ¿verdad? De que, nomás iban por la vida ahí gruñendo. Vamos a intentar hacer este personaje, por favor, muchachos. De preferencia, la cara, pero sin utilizar boceto. Este lo vamos a intentar hacer directo con el pincel. ¿De acuerdo? Nuevamente, preparen su espacio. Vamos a intentar hacer este de aquí. Vamos a comenzar con lo más complicado, que siempre es ojo, nariz y boca. Ojo, nariz y boca. Preparen su pincelito. Si ya se les acabó la tinta, pues apachórrenlo otra vez y sáquenle tinta. O ya tráiganse carguen su pincel de acuarela con la tinta negra. Muy bien. Dice, creo que ya se me está acabando la tinta. ¿Qué tinta tienes? ¿Del pincel, el pentel o de botecito Avi? Ah, del estilógrafo. Hazlo más chiquito. Hazlo más chiquito para ver si nos alcanza. ¿Sí? Creo que más chiquito va a quedar padre. Muy bien, vamos a iniciar, por favor, muchachos. Calculamos, aquí calculamos dónde va a quedar los ojos en la parte de arriba y vamos a ir haciendo todo el largo de la cara. Calculamos, por favor. Primero voy a colocar una rayita para señalar dónde va a quedar el centro de los ojos, a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Primero una rayita. Esta va a ser en la parte superior del centro de los ojos. Lo voy a acercar en esa parte y la mayoría de las formitas, muchachos, son figuras geométricas. Por lo tanto, vamos a hacer con garabatitos, pero al mismo tiempo boceteando. Al mismo tiempo vamos a ir boceteando la forma de los ojos. Aquí si nos equivocamos, tratar de no equivocarnos, pero si nos equivocamos podemos improvisar. ¿Cómo improvisamos? Haciendo manchas más gordas para crear a lo mejor sombras. Y como el personaje, zombie, normalmente no tiene características muy bonitas, las manchas le pueden ayudar muchísimo para poder hacer que se vea igual o más sucio o trazos feitos. Iris, pupila, igualito como en el perrito. Y dejamos el brillito por un ladito. Garabatitos, garabatitos. ¿Se acuerdan cómo hicimos la texturita en el iris del perrito? Súper clarito. No se queda vacío, pero es súper, súper clarito. Levanten la mano los que van junto conmigo al mismo tiempo. Muy bien. El anterior con el perrito ya ejercitamos mucho la mano para poder hacer trazos más fluidos, mucho más fluidos. Uy, qué bonito quedó, Avi. Con razón te acabaste toda la tinta. Quedó padrísimo. Muy bien, muchachos. Ahorita me muestran sus dibujos también. Vámonos con el otro ojito. Ah, perdón. Antes del ojito tenemos que hacer la línea de separación. Y fíjate, aquí podemos hacer el trazo un poco más ancho. Garabatos, pero más anchitos para la orillita de la nariz a la derecha, a la izquierda. Y la línea de la derecha aquí en la nariz. Garabatitos, garabatitos, manchitas, desorden en los trazos, pero vamos pensando en el dibujo. Aquí sí, al momento de delinear o entintar, pensamos en el dibujo.
Les apuesto, levante la mano todos los que ya dibujaban en directo, los que hacían dibujos directos. Les apuesto que todos en algún momento, si cuando iniciaste o durante, hiciste al menos un dibujo directo. Este va a ser un dibujo directo, pero enfocándonos en el boceto, ¿de acuerdo? Con la tinta directa, pero enfocándonos en el bocetito. Ojo del lado derecho es un poquito más cerrado. Poquitito más cerradito. Iris. No importa que salga chueco. Está bien chueco el zombie. Si se acuerdan de la película, si no la han visto, les recomiendo muchísimo que la vean. La aventura de un niño. Ay, precisamente, ¿se acuerdan cuando les dije, muchachos, que en alguna clase creo que vimos, creo que en la clase de Los Ángeles, ¿se acuerdan que les dije que hay una teoría que menciona que los niños menores a 7 años pueden ver fantasmas y así cosas paranormales? Los niños menores a 7 años, o sea, son más probables que puedan ver así cosas. Y ya después de los 7 años ya no tanto. Y Paranorman precisamente es una película que te explica eso. Y está bien interesante porque te lo explica de tal manera que dices, ah, caray, y muchos se identifican de que a lo mejor nunca supiste, pero ya te trae a la mente algunos recuerdos de que sí, como que en algún momento yo llegué a ver algo. Y Paranorman es un niño que puede ver fantasmas, puede ver zombies. Sí, exactamente, es más grande de 7 años, pero él lo desarrolla. También mencionaba que los niños, si lo desarrollan, si se dan cuenta y lo pueden desarrollar y pueden ser, aún de adultos, pueden seguir viendo fantasmas. Y Paranorman resuelve un caso, ¿no? Un caso bien padre de una niña. Porque Paranorman puede ver fantasmas y puede comunicarse con una niña que es un fantasma y que está haciendo travesuras. Está padrísima la película. Dibujamos las ojeritas del zombie. Ya las ojeras son igual que las mías. Ya me estoy convirtiendo en zombie yo también. Todos trazos, gravatitos. Donde haya más cantidad de sombra, repito, puedes presionar más fuerte el pincel para que tengas un trazo más ancho. Una vez que ya tenemos los ojitos, muchachos, la nariz, ¿qué forma tiene la naricita? Primero podemos desarrollar un garabato así largo para poder hacer el triangulito en la punta como naricita de cochino, ándale muy bien, como naricita de cochino. Aquí hay un triangulito y los triángulos dentro de este mismo, o como una gotita, ¿no? Tiene la forma como una gotita. Garabatos aquí incluso como están muy oscuros, podemos sumar los garabatos, hacerlos más juntitos, que se vea más una manchita. Un poquito de garabatos en la sombra del lado izquierdo y a la derecha. Debajo de la nariz hay unas sombras y esas pequeñas sombras nos van a ayudar a conectar un poquito con la boca. Esas dos sombritas aquí abajito. ¿Se acuerdan? El surco labial. El surco labial es uno bien importante que mucho se nos olvida. Cuando lo dibujamos un rostro se nos olvida que existe un surco labial arribita de la boca, entre la nariz y la boca. Es este de aquí, como una gotita, pero con mayor claridad o bien con garabatitos más separados. Sí, el surco labial.
muchachos, hasta aquí. No importa que salga más chaparro, más alta la cara. El zombie está todo chueco y deformecillo. Entonces el tamaño o la proporción no nos interesa tanto, puede variar muchísimo, siempre y cuando vayamos encontrando lo principal, que lo más complicado siempre es ojo, nariz y boca, nos falta únicamente la boca y todo lo demás ya es contornito. ¿Vamos bien hasta este punto, muchachos? Excelente, vamos a dibujar la boquita. Primero dibujamos el labio superior para darle la expresión así todo enojadillo. Garabatitos, garabatitos. Piensa en el dibujo sin despegarnos de la forma de garabatos. Ya tenemos el labio superior y ahora dibujamos los dientecitos. Pero los dientes, muchachos, no se dibujan pensando en el diente. Se dibuja pensando en el fondo de la boca para que te defina los dientes. ¿Cómo es esto? Voy a acercar aquí esta parte, por favor, para que todos podamos ver aquí los dientecitos. Empiezo por la parte, hay un dientecito separadillo, ¿no? Aquí. Esta manchita del fondo, porque aquí ya estoy pintando el fondo, es lo que me va a ayudar a hacer cada dientecito. Más que dibujar los dientes, dibujo o relleno el fondo con garabatitos. ¿Sí? Entonces los garabatos van en el fondo, los dientes no se van a quedar vacíos, pero tienen una textura súper, súper pequeñita, como en el iris. Esto de aquí, súper pequeñita como en el iris. ¿Se acuerdan cuando hicimos el gatito en carboncillo? Para los que estuvieron en la clase de que hicimos un gatito, perros y gatos en carboncillo. El gato que tenía un fondo negro y lo que define el dibujo del gato no es la orilla del delinear, es el fondo. Pues aquí es similar. Lo que define es el fondo. Y el fondo también con muchos garabatitos. 90% de garabatos rellenos y unos cuantos líneas vacías para que se aprecie que fue hecho con garabatos. Y una vez haciendo estos garabatitos, en el fondo damos las divisiones en los dientecitos de abajo. Defino el labio inferior. Quien ya se familiarizó un poquito más con el pincel, ya supiste que si presionas poquito haces trazos súper delgaditos, si presionas un poquito más vas a hacer trazos más anchos para generar sombra y lo vas a hacer un poco más enfocado a las partes más oscuras y lo vas a terminar bien rápido. Sí, el pincel, un estilógrafo normalmente te va a dar siempre la punta muy, muy fina y vas a tardarte muchísimo cuando se trate de rellenar un espacio más amplio. Con el pincel no. Con el pincel fácilmente podemos dar luces y sombras manejando solo la presión de la mano sobre el pincel. El labiecito inferior. Y hay unas sombras dentro del labio que van a ser súper delgaditas. Levanta la mano los que van junto conmigo al mismo tiempo. Muy bien. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. ¿A quién le gustan los personajes de zombies? Les apuesto que en algún momento les llamó la atención y empezaron a ver películas de zombies. Hubo un tiempo, ¿verdad?, donde estuvo muy de moda. Todo era de zombies. Plantas contra zombies, por ejemplo. Juego. The Walking Dead. Plantas contra zombies. De hecho, también salió más o menos en esa época la película de Paranorman. La de Soy Leyenda. De Will Smith. ¿Qué más eran de zombies?
Bien padres los zombies. Bien tontos, pero están padres. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Lo más difícil ya lo tenemos, muchachos. Ojo, nariz y boca. Ojo, nariz y boca. Está muy bien, Navi. Está muy bien. ¿Dudas hasta este punto? Excelente. Bien, vámonos a formar y ya esto va a ser bastante simple. Desde arriba, por favor, en la ceja. Ah, la de Guerra Mundial Z ya la vi también. Ah, pues de hecho también salió, ¿verdad? Cuando estaba todo el auge de los zombies de Guerra Mundial Z con Brad Pitt también. Está padrísima la película. Colocamos el sombra del párpado, la ceja. Piensa en garabatos. Todo el tiempo vamos a hacer garabatos, pero define las partes y trata de que si hay sombra muy amplia, el trazo presionamos más con el pincel para hacer ese trazo más amplio. No tienes que hacer todo chiquitito, chiquitito, no, nada más fue al inicio con los ojitos, detalles pequeñitos. En estas partes ya puedes hacer el trazo mucho más simple. Dígame, Elizabeth. Pómulo a la derecha, todo el largo de la cara. Incluso en este, fíjate, si a algunos les funciona, pueden agarrar el pincel hasta atrás y separar la mano y el brazo de la mesa, como el brazo volando. Si quieres hacer el trazo todavía más garabateado, separa el brazo de la mesa. No toques la mesa con tu mano, con tu brazo. Te va a cansar un poquito más, pero puedes hacer trazos muy inestables también. Dice, tengo que hacer el pelo como es pregunta o es afirmación, Elizabeth. Todo eso con la mano contraria, no, Enrique, en ningún momento hemos dicho que te estamos utilizando la mano contraria, no. Dice, bueno, es pregunta, sí, vamos a hacer el pelito, Elizabeth. Sí, vamos a hacer el pelito, pero va a ser bien sencillo. Déjame les activo mi pantallita, permítame tantito. Sí, ya la parte del pelito va a estar súper sencilla. Me voy a pasar a la barbilla. Igual, garabatitos. Aquí el momento de hacer los garabatos es simplemente como tú te acomodes más, como más cómodo, más cómoda te sientas al momento de hacer los trazos. Simplemente sin perder el trazo del garabato, vamos pensando nada más en el dibujo, en el boceto. Aquí rodeamos la carita que no tiene mucha forma, mucho volumen. Se adapta nada más a la parte que ya tenemos en trazo sencillo desde el ojo, nariz y boca. Dice, ¿por qué desactiva la pantalla? Mi otro profe también le pasa. Es que esta cámara que tenemos, Uriel, esta no sé si la ves en mi cámara acá donde yo estoy. Es una reflex. Las cámaras reflex normalmente se sobrecalientan un poquito y se protegen bloqueando la pantalla después de cierto tiempo. Por eso tiene un conteo regresivo para bloquear la pantalla. No puede permanecer más de 20 minutos activa
porque se calienta el sensor y se pueden descomponer las cámaras. Por eso el conteo, cuando a veces se bloquea la pantallita, es por eso. Luego platicamos sobre cámaras, muchachos. ¿A quién le gusta la fotografía? Les recomiendo mucho, si les gusta el dibujo, en algún momento tienen que conocer de fotografía. La fotografía va muy de la mano con el dibujo. Ya lo hemos visto, ¿no? En clases. Las reglas de composición, las técnicas de iluminación, los encuadres, lo utilizan los fotógrafos también muchísimo. Vamos a colocar toda la texturita aquí en la frente. Como no hay tanta sombra, los garabatos pueden ser separaditos y muy aleatorios. Aleatorios me refiero a que la separación o el orden es totalmente separadito y puedes hacer un garabatito arriba, abajo, izquierda, derecha, sin problema. Solamente es para dar un poquito de textura. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Lo único que nos faltaría es el cabello. Fíjate que nada más voy a hacer el cabello, el resto del cuerpo no para que se defina bien la cabeza completita. ¿Alguna duda hasta este punto, muchachos? Aquí ya le gustó la técnica del garabato. ¿Ya se sintieron cómodos con el garabato? Porque muchos nos salen los trazos bien chuecos. Levante la mano a quien ya, de que, ay, qué padre técnica, porque siempre me salen los trazos bien chuecos. La película de Estación Zombie, ay, no me acuerdo, fíjate. Dice, después vamos a hacer otro. El siguiente, muchachos, el tercero, se los quiero dejar a ustedes, únicamente para que le tomen foto de pantalla y lo puedan hacer ustedes. ¿De acuerdo? Es una tarea opcional. Les recomiendo que todos lo hagan para que practiquen. Y si lo quieren hacer directo o con boceto, ustedes deciden. Levanta la mano, ¿cuál te gustó más haciendo el boceto? Levanta la mano los que les gustó haciendo el boceto, el primerito, el del perrito. O les que les gustó más haciéndolo directo. Levanta la mano los que les gustó más haciéndolo directo. Más expresivo, ¿no? Más espontáneo. Si te gustó más hacerlo directo, lo puedes generar también. ¿De acuerdo? Vámonos con el pelito, por favor. En la parte superior no tiene pelo. Sale todo aquí de los laterales. Pero el garabato aquí, muchachos, va a ser largo, largo, largo. Muy clarito, con garabatos separaditos y largos porque el pelito no es negro. Con la punta del pincel y ligeramente separado de el área de la cabeza, vamos a intentar hacer la textura súper clarita y esto va a ser facilísimo porque no hay gran cantidad de trabajo. Solamente bajamos, hacemos un par de texturas en nubecita, esto nada más. Esto solamente, no necesitas detallar. No necesitas detallar. El detalle ya es cuando hacemos un efecto del realismo. Pero en este caso, lo que nos interesa muchísimo es dar una forma con garabato que se puede entender precisamente. Esto lo utilizan mucho los storyboardistas. Déjenme les activo mi pantallita. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ahí está. Elvis, cuando terminas este punto, muchachos, y para los que vayamos terminando,
Observa, regresa y observa dónde le faltan sombras. Y te recomiendo que acuesta el pincel, observa, voy a darle una sombrita aquí arribita en la frente. Acuesta el pincel y va a agarrar bien poquita tinta. Acostamos el pincel, agarra bien poquita tinta y sombreamos un poquito más, donde necesite mayor oscuridad. Y seguimos con garabatitos, pero con el pincel acostadito, va a ser el trazo muy amplio, pero muy sencillo de ir cubriendo los espacios de sombra. Eso sería un poquito el acabado para ese tipo de dibujos. Cuando se trata de garabatos o sketches con garabatos, nos enfocamos mucho en que el primer trazo sea para la definición del dibujo y el segundo sea para la definición de la sombra. Esto de aquí, con el pincelito acostado. Y va a ser muy simple, trazos simples. Y como se trata de un zombie, le va a ir muy bien los manchones. Incluso les voy a mostrar ahora, si lo quieren difuminar con el dedo, levante la mano los que, siempre pregunto, los que les gusta difuminar con el dedo. Bueno, utilicen un dedito, por favor, y observa, lo voy a hacer aquí muy clarito, mira, en la parte del el surco labial, este de aquí. Inmediatamente hago el trazo y mancho un poquito, pero poquito, no abusen. Mancho tantito y difumino un poco. Se alcanza a ver súper clarito. No necesito tanta oscuridad, tanta manchón, pero te va a ayudar mucho a que no se quede blanco la carita del zombie. ¿Ya vieron? Inténtalo, por favor. Inténtalo antes de que se termine de secar. Si ya se secó, pues marcamos otra vez con la manchita y jalamos la tinta. Y lo que nos quedó en el dedo lo podemos utilizar para ir manchando en otros espacios. Y eso también es parte de la sombra con garabatos, porque no es una sombra definida, es una sombra manchada también. ¿Ya vieron? Y que para el estilo de un sketch con garabatos le ayuda muchísimo. Dice el mío está más feo. Muy bien. Entre más feo, mejor. Traten de hacer esto, muchos practicamos un poquitito, porque también es parte de la mancha en el uso del pentel. Trazar y manchar. Si ya se secó, repito, manchalo un poquito y abastece tu dedo para que puedas seguir manchando. Aquí en la barbilla, fíjense, también hay mucha sombrita. Remarco algunas partes donde quiero agarrar tinta y jalo la tinta hacia donde quiero que esté la sombra. Jalo la tinta. Solo donde lo necesite, ¿eh? Siempre es recomendable difuminar solo donde necesite. No se trata de difuminar todo. Hay muchos que difuminan todo, van difuminando por el mundo como si no tuviera importancia. No, tienen que observar dónde va la sombra, donde encuentren un degradadito, ahí es donde manchamos. Dice, es normal que salga como borrachito desnutrido. Así va a salir. Así debe de salir. Sí, es un zombie. Va a salir desnutrido y borracho, sí. Levanta la mano los que sí entendieron el trazo del boceto. O bueno, perdón, del trazo de garabatos. Sí lo entendimos, muchachos. Lo entendimos. Se utiliza muchísimo para los sketches de ideas rápidas o cuando no quieres hacer un dibujo con trazo limpio. Nos ayuda muchísimo esta técnica del garabato. La hemos visto, les apuesto que la han visto en muchísimos diseños de personajes. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de los Rugrats? Los de la caricatura de los Rugrats. Ellos tienen mucho el garabato. También, muy sencillo, por supuesto, pero también tienen mucho esta técnica del garabato.
Charlie Brown y Snoopy también tienen mucha técnica del garabato. Muchísimo bien, muy simple, extremadamente simple, pero los dibujos son hechos con garabatos. Hay muchísimos ejemplos de cuando nacen los personajes, se realizan muchísimo con garabatos. Déjenme les pongo la última imagen, muchachos, para que le tomen foto de pantalla y ustedes decidan hacerlo. En el siguiente es este de aquí. Este también le va a ir muy bien a la técnica de garabatos. Les dejo un minutito para que le tomen foto de pantalla, por favor. Es Coraline, pero lo que me importa muchísimo, por ejemplo, en la cara de Coraline, no se le pone muchos garabatos, como hacer un ojo, no se le pone muchos garabatos. En el cuerpecito es nada más formar la tela de la ropa. Y lo más importante en este dibujo es el fondo. El fondo, muchachos. Es lo que me interesa y no es tan complicado. El fondo, nada más darle el sentido de el remolino, del espiral, de los círculos que van detrás del personaje. Tómenle foto de pantalla, muchachos, por favor. Este, mientras termino yo el del zombie. Precisamente es únicamente para que ustedes puedan hacerlo por su cuenta, porque muchas veces muchos me preguntan, o bueno, más bien me dicen, maestro, es que nunca, no me salen igual cuando yo los hago solo a cuando estamos en la clase. Y les voy a sugerir, no siempre, pero en algunas ocasiones, a que si lo entendiste correctamente, intenta hacer un tercero o un dibujo aparte fuera de la clase para que refuerces la parte del aprendizaje y que no te esperes a hacerlo después o se te olvida. Sí, levanta la mano, ¿cuántos de ustedes sienten que les sale mejor en la clase que cuando lo hacen por su cuenta? Hay muchísimos, ahí Isaac, Héctor, Ana, muchos lo piensan que es más fácil cuando yo lo explico, aunque sí porque vamos el paso a paso, pero intenta ponerte pruebas de hacer uno fuera de la clase y que teniendo fresquecita la explicación lo puedas hacer. Dice un dibujo hecho por Jim Lin que hizo un garabato y luego lo hizo normal. Es correcto. Hay una técnica muy padre, Juan Pablo. Juan Pablo me pregunta hay artistas, Juan Pablo, que hacen y crean personajes por medio de garabatos y después le encuentran una forma padrísima y lo pasan a un dibujo definido o en limpio. Luego lo veremos, fíjate. Luego veremos esa técnica de buscar personajes en manchas. Y está padrísimo esa técnica, porque si no tienes idea de qué personaje crear, generas garabatos y después ya lo pasas en limpio haciendo una definición del personaje. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta este punto? Espero que les haya gustado. Practiquen, por favor, practiquen mucho. Y les apuesto a que este tipo de dibujos los va a ayudar a que obtengan muchísima confianza en sus trazos, que no tengan que pensar que todos los dibujos tienen que ser perfectos y bonitos y así bien. Uy, es que nunca me salen así. No, es que hay técnicas para esto también, ¿sí? Para todo tipo de técnicas. Incluso dibujo con los dedos, que después vamos a hacer un dibujo con los dedos. De hecho, ya está programado en el temario. Con los dedos también está padrísima la técnica. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente, muchachos. Firmen sus dibujos. Firmen sus dibujos. Mi nombre, Alberto Huichín García. Ah, sí, muéstrenme sus dibujos para los que quieran mostrarme sus dibujos, el que más les haya gustado. Qué padrísimo se ve el zombie, muchachos. Qué padrísimo se ve ese zombie. Isaac. Y qué bonito, Fara, se ve el perrito. Qué bonito. Ana, muy bien. Los demás, muchos se pueden pasear en la camarita de sus compañeros para que vean sus trabajos. Padrísimos trabajos. Muy bien, muchachos. Muy bien, Abril. Muy bien, Enrique. Ángela. Que tenemos más de Laura. Uy, qué bonito, Laura. Me encantó ese perrito. Le pusiste la orejita para adelante, ¿verdad, Laura?
una orejita para arriba y otra para adelante. Se ve padrísimo ese efecto de como petalito. Muy bien. Muy bien, Gadiel, Diana, Laura, Nelly. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente, el día de mañana. Y practíquenlo si les gustó. Recuerden, practíquenlo en su casa. No dejen de dibujar. Si están tristes, dibujen, muchachos. Y se van a sentir mucho mejor.